o sea, es una aplicación de ultrasonido simultáneo con corriente, y esto es las diferentes corrientes que tiene el equipo. Para que no se confundan, ahora, este semestre solamente ustedes se van a manejar con esto, con ultrasonido, ¿ya? En el segundo semestre, cuando veamos corriente, ahí ya van a poder aplicar terapia combinada o los diferentes tipos de corriente. Entonces, en el panel de control vamos a tener ultrasonido continuo, ultrasonido pulsátil, que está representado así. Acá vamos a manejar, si es pulsátil, vamos a manejar la repetición de impulsos, ¿verdad? Acá le vamos a dar la intensidad, según la dosis que nosotros vamos a dar, teniendo la precaución de fijarnos cuál es el cabezal o el transductor que está activo, que lo fijamos acá. Entonces, lo primero cuando uno dosifica ultrasonido es si es continuo o pulsátil. El tipo de transductor, el A o el B, ¿cierto? Donde se nos va a prender. Y en este caso, en este tipo de equipo, el cabezal es el que determina la frecuencia. A diferencia de los 900, que son con pantalla, que uno determina la frecuencia en el equipo. Si ustedes se fijan, este cabezal acá dice 3 megas, ¿verdad? Y es con un ERA, ¿se acuerdan lo que es el ERA o no? El área de radiación efectiva, ¿cierto? Que no es lo mismo que el área geométrica. El ERA siempre es un poquitito menor, porque depende de la expansión del cristal. Entonces, en este caso, viene determinada la frecuencia en el cabezal. No significa que de 3 megas sea siempre con este ERA, ¿ya? Hay de 3 megas de 5 centímetros cuadrados. Lo que pasa es que, como les decía con la onda corta, igual que en la onda corta, cada accesorio que ustedes van comprando va a tener un costo, ¿ya? Entonces, bueno, acá se compró un ERA pequeño para 3 megas. Era de 5 centímetros para 1 mega. ¿Y el otro era de cuánto es? Este es de 0,8. De 0,8 y este es de 5. Estos cabezales en general son más estables que los multifrecuencias que tiene el 900. No significa que los otros sean malos, pero si uno los usa mucho tienden a descalibrarse más que estos. Estos son mucho más estables. O sea, en el fondo siempre emiten como el mismo ultrasonido. El ultrasonido siempre hay que estarle haciendo mantención, ¿ya? Aunque sean buenos equipos. Entonces, cuando nosotros fijamos en el de pantalla, tenemos que fijar el tipo de cabezal que vamos a usar y la frecuencia que vamos a usar. A diferencia de este, es cierto que viene determinado en el cabezal que vamos a usar. Entonces, por eso aquí marcamos cuál de los dos. El que está activo, obviamente, se nos va a encender, ¿ya? Y acá después, entonces, manejamos la intensidad. La intensidad, recuerden, que es la potencia que va a recibir el paciente, pero por área. Entonces, nosotros no tenemos injerencia en la potencia que emite el equipo. El equipo se va a ajustar dependiendo de la intensidad que nosotros estemos dando y dependiendo del transductor que estemos usando. Se va a ir ajustando la potencia porque va a depender en el fondo del ERA. Mientras menor sea el ERA, tiene que disminuir también la potencia porque es un área más pequeña de entrega, de contacto, ¿verdad? Y eso lo pueden ver acá. Pero nos vamos a ir por orden. Si elegimos ultrasonido pulsátil, tenemos la posibilidad de 16, 48 y 100 Hz, ¿verdad? ¿Qué va a ser la diferencia? Pues si ustedes se fijan, esto trae un duty cycle del 20%. ¿Qué es el duty cycle? El ciclo de trabajo efectivo, ¿cierto? Lo que se va a entregar. Si dice que es un duty cycle del 20%, ¿cuántos milisegundos del tiempo total estamos usando? 2 milisegundos. 2 milisegundos. Del tiempo total. Si son 100 serían 2 milisegundos. Pero del tiempo total, ¿cuánto sería? 200 milisegundos. Exacto, el 20%. ¿Pero cuánto sería si yo les pregunto otra vez? En tiempo total. 200 milisegundos. Muy bien, 200 milisegundos. Porque estamos siempre considerando, recuerden, siempre el segundo. En base a eso se hacen los cálculos de la duración de fase de cada impulso. Entonces, siempre cuando usamos un ultrasonido pulsátil, vamos al 20% obviamente, vamos a usar 200 milisegundos efectivos de tiempo on. Ahora, ¿cómo entregamos esos 200 milisegundos? Es la diferencia. Si lo hacemos con 16 Hz, quiere decir que esos 200 milisegundos los repartimos en 16 impulsos. Por eso la duración de fase es de 12, y tanto, 12,5 más o menos, ¿ya?
porque eso multiplicado por 16, ¿cierto? Nos tiene que dar aproximado los 200. Entonces, cuando usamos de 48, nos tiene que bajar la duración de fase porque aumentamos los impulsos, ¿cierto? Sí. Inmediatamente nos baja a 4 Como 16. para poder hacer los... ¿Cómo? 4,16. Claro, es para ser como bien exacto, digamos. Uno de 4 milisegundos está fijado acá, digamos, pero como dices tú, para que sea exacto para los 200, 4 como y tal. ¿Ya? Bueno, y si hacemos 100, obviamente, si son más impulsos, tenemos que disminuir más todavía la duración de fase, ¿verdad? Eso es al 20%. Ahora, piensen un poquito, si yo les digo, hay máquinas que lo pueden hacer, las ENRAF no lo hacen, las 900 bajan el duty cycle, pero no lo suben. Pero supongamos que tenemos un ultrasonido pulsátil de 100 Hz, pero al 50%, un duty cycle del 50%. ¿De cuánto sería la duración de cada impulso? Ese es el tiempo total. Pero ¿cuánto sería la duración de fase de cada impulso? 500 dividido por los Hz. ¿Cuánto? 250. 5. 5 por 100, Sí. 500. Tenemos 500 de silencio, 500 de tiempo. ¿Ya? Esa es la relación que tienen que saber hacer así como rápido, digamos. En el fondo, para entender qué es lo que es el duty cycle. Ahora, ¿se han preguntado por qué es el 20%? Se comprobaba que hay efecto hipotérmico a esa frecuencia de trabajo. Está comprobado que esa frecuencia de trabajo hay efectos biológicos. Ese es el tema, o sea, al menos los investigadores de la ENRAF lo han hecho así. Los estudios se han hecho con 20%, no significa que con 30 sea malo o con 15 sea malo. ¿Ya? La mayoría de la evidencia está con 20, pero ustedes si buscan en los trabajos, hay trabajos con 5%, con 10%, pero son los menos. O sea, lo que avalan los estudios es el 20% y por eso se hace con 20%. Ahora, como les decía, hay equipos que pueden subir y hay equipos ENRAF que pueden bajar al 5 o al 10. ¿De acuerdo? Bueno, pero esto lo trae fijo y el otro que tenemos de 500, que son ultrasonido, también lo trae fijo. Ahora, la respuesta biológica con 16, con 48 y con 100 es diferente, porque en el fondo ustedes están estimulando el tejido con una duración más larga o más corta, ¿cierto? Es diferente estimular el tejido con duraciones cortitas, pero muy repetidas, a con duraciones largas y con menos repeticiones, lo que hace de 16 Hz. Ahora, ¿por qué sirve en procesos agudos 16 Hz y no 100? ¿O por qué es más efectivo el de 16 Hz? No hay temperatura, no hay aumento de temperatura. Eso lo tienen que tener súper claro. Con ultrasonido pulsátil, aunque sea de 100 Hz, no hay efectos térmicos. A diferencia de la onda corta. Sobre 50, ¿ahí podría haber efectos térmicos? Podría haber, porque cuando tú ya alargas el tiempo, pero así todo, digamos, si se generan son mínimos. Pero en ultrasonido pulsátil con 20%, aún con el máximo, no hay efectos térmicos. Es lo que tienen que tener súper claro. ¿Ya? El continuo. Aunque esté el 20 con continuo. Es que el continuo no está. No, bueno, hay 20. Hay como No, pero dicen que la profesora. O sea, en continuo sí o sí se generan efectos térmicos. Esa es la gran diferencia. O sea, fuera de todos los efectos biológicos está generando efectos térmicos. ¿Profesora? Usted pidió permiso para hacer eso, ¿no? ¿Ah? Profesora, disculpe, lo que pasa es que yo tengo una experiencia de tener la gracia de poder haber estado en los traumatológicos con el profesor López, unas 2 semanas. No sé si se acuerdan. Ahí hay un, Sí, pero dígame luego lo hay que- un ultrasonido que no tiene continuo ni pulsátil, que subiendo o bajando el duty side se manejan efectos térmicos o atérmicos. Eso es pulsátil. Duty cycle es para pulsátil. Que había Eso es uno- pulsátil. O sea, el ultrasonido o es continuo o es pulsátil, lo tienen los dos. O sea, los buenos ultrasonidos tienen los dos. no tenía continuo, manejaba con subiendo y bajando el duty side. Es que si ponía empezar presión sería continua. Sí, pues. Eso es... Es lo mismo, es exactamente lo mismo. El Chattanooga, yo tengo un Chattanooga y es lo mismo. O sea, si tú pones al 100% el duty cycle, ¿qué tenemos ahí? Continuo. Continuo. Es lo mismo con otras palabras. ¿Ya? No, sí puede ser arriba del 50, pero la verdad es que tampoco hay una gran evidencia. Yo en lo personal no lo uso. ¿Ya? O si uso pulsátil lo uso al 20 o uso continuo. Pero no me arriesgo a no obtener lo que yo quiero con efectos térmicos. O sea, si quiero efectos térmicos, continuo, sí o sí. Y ahí me manejo con la dosis, con la intensidad. Es más seguro. ¿Ya?
porque con los otros no hay una gran evidencia cuánto está generando efectos térmicos. O sea, si definitivamente necesitas efectos térmicos, mejor lo haces definitivamente con continuo. Bueno, después van a introducir el equipo, pero recuerden, con este entonces se mueven acá, ¿cierto? Se van para definir la repetición, y acá lateral, si ustedes se fijan, nos vamos inmediatamente al tiempo. Porque no podemos manejar el duty cycle, no podemos manejar la potencia, porque la potencia va a estar en directa relación con el transductor. Y aquí, bueno, ahí bajamos el tiempo, lo modificamos, y después al dar la intensidad, si ustedes se fijan, la potencia va variando. ¿Cierto? Y si yo ahora hago el cambio de transductor, miren, se ajusta inmediatamente. ¿Cuál es la intensidad máxima para ultrasonido continuo? 2 watts por centímetro cuadrado. Estos equipos. Hay equipos antiguos, no, sí tienes razón, hay equipos antiguos que traen 3, pero en el tiempo se vio que 3 watts era demasiada energía. En general, el ultrasonido entrega una alta energía, eso lo tienen que tener súper claro en sus aplicaciones. Y ustedes se van a dar cuenta que las aplicaciones de ultrasonido son de pocos minutos, porque uno en general también tiene que fijar áreas pequeñas. Si tenemos áreas grandes, no podemos fijar una sola aplicación en un mismo tiempo para esa área grande, tenemos que parcelarla. Entonces siempre la aplicación en sí del ultrasonido es en tiempos cortos, ¿ya? Y es una alta energía que estamos entregando. Por ejemplo, en una tenorrafia, ustedes saben lo que es una tenorrafia, ¿verdad? La reparación quirúrgica de los tendones. En una tenorrafia está contraindicado el ultrasonido como hasta la 5ª, 6ª semana. Porque puede provocar efectos adversos en esa cicatrización. Exacto, puede provocar un daño totalmente adverso. Entonces, hay estudios que avalan que no se debe aplicar ultrasonido en una tenorrafia antes de la 5ª semana, más o menos. ¿Ya? Y tengan súper claro eso. Ahora, cuando si hay algún valiente que quiera probar lo que es el efecto cono, que es la reacción perióstica, es como una aguja caliente que les ponen, ¿ya? Pero algunos compañeros lo han hecho porque quieren probar lo que es. Es una cosa inmediata, no les va a dejar daño, pero obviamente es algo absolutamente voluntario. Lo ideal es no probarlo y saber que existe. Y saber que ustedes pueden cometer una iatrogenia si hacen una mala aplicación. ¿Ya? En general la aplicación circular de ultrasonido no es la más conveniente porque la parte interna del cabezal va a ir quedando siempre en contacto con la misma zona. Entonces, idealmente zigzag, longitudinal, con una cierta velocidad que ahí lo vamos a ir viendo, ¿cierto? Hay un ritmo para pasarlo y también el contacto es importante. Esto cuando se les enciende la aplicación está mala, porque entró aire, ¿cierto? Y el ultrasonido se bloquea. Entonces, el contacto, la presión es súper importante. Y la rapidez también, porque mientras más rápido lo pasen, menos contacto hay, ¿cierto? Entonces tiene una cierta técnica. Ahora, es verdad que hay zonas irregulares que sí o sí se nos va a prender. Y hay zonas con más pelitos o pacientes con más pelitos que otros o otras que también se nos puede prender. Ya cuando se generan burbujas de aire, obviamente el ultrasonido se nos va a bloquear. Idealmente aprendan a usar la cantidad justa de gel, no exageren con el gel y tampoco se pongan muy tacaños. Y lo otro que yo he visto antes, se los voy a decir al tiro porque a veces se me olvida, supongamos que estamos aplicando aquí y está el gel, y el gel se empieza como a ir hacia los lados, y empiezan a preocuparse más del gel y a tomar el gel y a pasar, y a tomar el gel y a pasar. No, preocúpense de lo que están haciendo, que el chorree, no sé, hay unos geles que son como bien malos, que con el calor quedan muy líquidos, ¿cierto? Lo ideal es este gel que mantiene la viscosidad para poder pasar uniformemente. Así que preocúpense de la aplicación y no del gel que está saliendo para los lados. Ese es un dato técnico. Profesora, todas las máquinas que hay aquí en la ¿Puedes traer el otro, por favor? universidad calculan la potencia inmediatamente y eso? ¿O esta, la otra no? No, en general todos los ultrasonidos tú no te bajas la potencia, digamos. Ahora tú puedes visualizar potencia, pero no manejarla directamente en relación a lo que le vas a tirar al paciente.